¿Qué esperamos de la jornada? Por ser muy breve. Bueno, primero es hacer un diagnóstico preciso, actualizado, puesto al día. Las cosas cambian a una velocidad de vértigo. Cada vez estamos más cerca del precipicio. Realmente la situación es cambiante y, como dice aquel, a peor. Desde una óptica europea, pero evidentemente desde una óptica estatal, pero evidentemente desde una óptica nacional, pero evidentemente desde una óptica local. Todas las ópticas. Hoy hablamos de la Europa de las desigualdades. El título no es, por supuesto, casual, tiene toda la intencionalidad, y es señalar que esta Europa, que cada vez es más desigual, que cada vez norte, sur, este, oeste, en lo territorial, pero también en los colectivos de personas ciudadanas europeas, en función de sesgos de género, de sesgos de clase socioeconómica, de sesgos de capacidad o discapacidad, de sesgo de origen, de sesgos culturales, cada vez son más desiguales y mayor desigualdad supone inevitablemente mayor injusticia. Vamos a revisar qué instrumentos tenemos, instrumentos de confluencia para aplicar tratamientos que sean realmente útiles, es decir, cómo podemos revertir esta situación. No revertirla quiere decir instalarse, instalarse en ella quiere decir resignarse, resignarse quiere decir no rebelarse quiere decir suicidarse. En definitiva, cómo evitar el suicidio quiere decir cómo darle la vuelta a la situación y con qué instrumentos contamos y, sobre todo, pasemos cuentas de los que no contamos. Las propuestas, pues, es encontrar, además del diagnóstico, elementos de propuesta, elementos de llamada, elementos sociales, elementos de confluencia de lo social con lo político y elementos de ver cómo llegar al 99%, que es nuestra aspiración, sencillamente el 99%. ¿Cómo llegar a ellos? El 99% no tienen Twitter, el 99% no tienen Facebook, el 99% no van a nuestras asambleas, el 99% ni siquiera van todos al mismo estadio de fútbol. Bueno, pues queremos superar estadios de fútbol y llegar al 99% del estadio social y ver de qué manera somos capaces de decir lo que pensamos y creemos, porque sinceramente, honestamente, no es ninguna vanidad. Creemos que tenemos razón. No hay duda de que Europa está en una compleja encrucijada. Una encrucijada entre un tiempo que acaba, que ya hace tiempo que se va acabando, y un nuevo tiempo que empieza. 1992 y el Tratado de Maastricht fue un punto clave en la aceleración de la crisis de ese antiguo modelo y en la apertura de un debate hacia un nuevo modelo. Hoy, 20 años después, hemos comprobado que grandes cosas negativas, que grandes fantasmas, y no en el sentido de ese fantasma que recorría Europa, sino en el sentido de las películas de terror, en este momento está recorriendo Europa. Deciros, y voy acabando, que en Cataluña tenemos un inmenso debate. El debate de la soberanía y del derecho a decidir. Pero para nosotros, para nuestra tradición, para nuestra cultura, el derecho a decidir no es solo un concepto que regula las relaciones entre pueblos, entre naciones y entre estados, que sin duda debe regularlo. Sabéis que nuestra posición es una posición democrática. Hay que preguntarle a la ciudadanía. Pero es que el derecho a decidir es mucho más que eso. Porque el derecho a decidir, en su profundo sentido, es el derecho democrático de la ciudadanía a ejercer el poder colectivo y la opinión colectiva para organizar la vida colectiva de las sociedades. Eso es profundamente el verdadero derecho a decidir. El estado de bienestar hoy, como punto de referencia, está siendo sometido a una serie de medidas que implican su desmantelamiento. Hay una disminución de los salarios, un aumento del desempleo, un descenso de la ocupación, una dilución de la protección social, una reducción del gasto público social y muy en particular en los países del sur. España como ejemplo de lo que está ocurriendo en los países del sur de Europa. El hecho es que tenemos el gasto público social por habitante más bajo de la Unión Europea de los 15. Desde el momento que se toma la decisión por el PSOE, Convergencia y Unión, de bajar el déficit público, ese dinero que iba a reducir antes el déficit social va ahora a reducir el déficit público. ¿Me explico? Con lo cual entonces el déficit social va aumentando de nuevo. ¿Sí? Y eso es lo que les decía antes, que el euro en España se estableció a costa del estado de bienestar. Y esto no aparece casi en ninguna parte.
la crisis es precedida por una burbuja inmobiliaria, de lo cual explicaré por qué aparece, y que esa burbuja inmobiliaria crea una sensación falsa de progreso. Esa sensación falsa de progreso lleva a que los gobernantes, tanto a nivel de España como a nivel de Cataluña, decidan que hay que bajar los impuestos. Recuerden aquella frase famosa del presidente Zapatero que bajar de impuestos es de izquierdas. Pues fue muy de izquierdas, porque los bajó mucho. Cuando se explota la burbuja inmobiliaria, se dispara el déficit. Y de una manera muy notable. ¿Por qué? Pues porque la carga impositiva del Estado español y Cataluña depende excesivamente de las rentas del trabajo. Pero esto tiene una enorme importancia, porque cuando ocurre la crisis no se revierten estas bajadas de impuestos, se recorta el gasto público social. El presidente Rajoy recorta a sanidad 6.000 millones de euros, lo cual es un ataque frontal a la sanidad pública. Oiga, ¿por qué en lugar de hacer eso no anula usted la bajada de impuestos de sociedades de las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año y que representan solo el 0.12% de todas las empresas? La crisis profunda que estamos viviendo se debe a la redistribución de la renta que ha estado ocurriendo en estos países, resultado de la implementación llevada a cabo por parte de los gobiernos, implementación de políticas neoliberales. Y el hecho de que las familias catalanas y españolas estén profundamente endeudadas se debe precisamente a este hecho de que su capacidad adquisitiva ha ido bajando. Y de esto ustedes casi nunca lo pueden leer o oír en la prensa. ¿Me explico? El rescate financiero no es una ayuda a España, es una ayuda a la banca alemana, facilitando que los bancos españoles paguen a la banca alemana. Y eso lo dicen economistas alemanes. Está claro que siguiendo la alternativa actual, esto nos lleva a un desastre. Bueno, no nos lleva, es que ya estamos en un desastre. La otra alternativa es que haya un movimiento de presión por las izquierdas, a la izquierda de la socialdemocracia, y que los sindicatos que se radicalicen un poco más y que junto con una movilización vayan presionando para que se exija que haya un aumento del gasto público. Y el dinero existe, recuerdo lo que decía antes, nunca acepten de que no hay alternativas. Cataluña es suficientemente rica para conseguir el dinero para crear políticas expansivas. Miren ustedes, si España tuviera la misma política fiscal que Suecia, España ingresaría 200.000 millones de euros más. La salud es también un derecho humano universal. Es un derecho humano universal reconocido en la segunda mitad del siglo XX desde la Carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, las constituciones, los estatutos, la Constitución española, por ejemplo, en el artículo 43. La atención sanitaria debe ser un bien público y no una mercancía, que eso implica el principio de cobertura universal, eso implica el acceso a los servicios, independientemente del nivel de ingresos, del estatus social o de la residencia. Y también sabemos perfectamente, no hagan caso a ninguna de las mentiras o de las cosas que se dicen a veces para defender el statu quo de grandes empresas sanitarias y en general de tecnología sanitaria, que los sistemas de atención sanitarios son mucho mejores, no solamente en términos de equidad, que desde luego, pero también en términos de eficiencia. Hay una brecha muy notable en la atención sanitaria que tenemos, como tantas otras brechas, también antes el profesor Navarro nos ha ilustrado con algunas de ellas. En España, por ejemplo, en el caso de la atención primaria, el gasto público por habitante es el 37% de la media de la Unión Europea de los 15. Esa lista habitual que hacen todos los gobiernos, que nos repiten machaconamente, esa visión de la ideología dominante que se nos repite, no fumes, sigue una dieta equilibrada, haz ejercicio, que está todo muy bien a nivel personal, pero no a nivel colectivo. Nada que ver con la salud pública, no está mal hacer estas recomendaciones a nivel personal, pero a nivel colectivo, nada que ver, no es en absoluto lo más importante. No seas pobre, pero si eres pobre, deja de ser pobre. Pero si no puedes, procura no ser pobre mucho tiempo.
No vivas en una zona deprimida y pobre, pero si vives, cámbiate. No trabajes en un trabajo estresante, no seas desempleado, no tengas una mala vivienda. No elige quien quiere, elige quien puede. Y esa visión liberal de la libertad, en la cual no tienes en cuenta ni la equidad ni los recursos, obviamente no está reflejando la capacidad real de elección que tienen las personas en sus conductas, en sus acciones habituales, pero desde luego también en términos de salud. La idea es partir de un marco conceptual que nos explique cuáles son los determinantes de las desigualdades en salud en las ciudades. El modelo se centra más en los aspectos que pueden tener en cuenta las ciudades. Y uno es el contexto físico, y aquí dentro está, pues, evidentemente, el contexto natural, difícil de cambiar, clima, geografía, pero otro está el entorno construido. Por otro lado, tenemos el contexto socioeconómico, factores económicos, factores de empleo y trabajo, y todo esto está relacionado con los ejes de desigualdad: clase social, género, edad, etnia y migración. Y no solo os importa la clase social, que es la variable de desigualdad que se ha analizado más, es el eje de desigualdad, por qué las personas de distinta clase social tienen distinta salud. Este es un eje de desigualdad, pero hay otros, el género es uno. Y las desigualdades de género lo que dicen es que las mujeres, en general, tienen peor salud que los hombres, a pesar de que viven más años. En las zonas donde la privación socioeconómica, más desempleo, más trabajadores manuales, más personas con bajo nivel de estudios y menos universitarios, son las personas que tienen más riesgo de presentar más mortalidad, tanto para hombres como para mujeres. Aujourd'hui, les lois du néolibéralisme imposent ce qu'on peut appeler le nouvel ordre éducatif européen mondial. L'objectif est celui de former des citoyennes et des citoyens qui s'identifient et se soumettent au fonctionnement de la société capitaliste et à celles qu'elle considère comme des valeurs, telles que la compétitivité, l'individualisme, la technicité, l'hyperspécialisation, la compétition. La position du PGE. Le PGE, évidemment, est opposé à cette dérive. Le bureau exécutif de Paris a pris position à cette démarche plusieurs fois, en janvier en 2009, non au processus de Bologne. Au printemps 2009, on a fait un manifeste sur l'éducation pour les élections européennes. En décembre 2010, on a préparé des argumentaires pour l'initiative citoyenne. Pour le groupe de travail du PGE, et jusqu'à présent, le processus de Bologne a créé gestion managériale des instituts scolaires à plusieurs niveaux, concurrence entre les établissements, transformation des étudiants en clients, même mise des marchés sur l'éducation générale et uniformisation de l'éducation, privatisation selon différentes formes, précarité et pression sur les enseignants à tous les niveaux, pression sur la recherche. L'école d'aujourd'hui renforce les différences de classe. Une école qui valorise la course au succès personnel, et donc une école qui perpétue et augmente aussi les différences de classe. Une école qui valorise le vainquant, et donc qui vise une société à deux vitesses. Une école qui pousse à la compétition, et donc renforce celles et ceux qui sont déjà forts. Une école qui abandonne l'aide aux plus faibles et augmente ainsi les divergences sociales. Une école qui est gérée non plus seulement par l'État, devient un outil dans les mains des actionnaires. Je ne continue pas parce que je crois que le discours général a été compris. Il faut lutter contre cette dérive. El neoliberalismo usa directamente mentiras disfrazadas para poder desmontar los servicios públicos. Yo hablaré concretamente del servicio público de educación, pero seguramente lo podríamos extender a otros servicios públicos. Esa tendencia promueve una política educativa basada en los resultados y sin importar los procesos, que es a lo que estamos llegando, que seguramente tendría que ser el verdadero objetivo del sistema educativo. Evidentemente, un mayor porcentaje de escuela privada no hace mejor el sistema educativo, y eso lo demuestran muchos datos. En concreto, y voy a ir abreviando, los países con mejores resultados en el informe PISA son aquellos que tienen sistemas educativos donde la enseñanza pública sobrepasa ampliamente el 90%. Aunque muchos estudios neoliberales lo ponen en duda, como norma, una mayor inversión educativa tiene que ver mucho con los buenos resultados educativos. Casi todos los países de la Unión Europea han caído en la trampa de llevar a cabo recortes en inversión educativa con la excusa de la crisis,
y en realidad es un discurso promovido para facilitar el debilitamiento de la escuela pública y en beneficio, evidentemente, de la escuela privada. Tanto el Partido Popular como el Partido Socialista se echaron como discurso fundamental el efecto llamada. Lo que hemos visto en los últimos años es que, muy al contrario, los inmigrantes vinieron cuando un determinado modelo productivo necesitaba mano de obra masiva en determinados sectores y han dejado de venir cuando la crisis ha hecho que no se les reclamara sus servicios. Frontex ha sido el instrumento que más refuerzo presupuestario ha recibido en los últimos 5 años. Una millonada continua en fragatas, en mecanismos de seguimiento y de control. La Unión Europea lo que ha hecho ha sido un proceso de subcontratación en la gestión de la entrada al conjunto del espacio de la Unión Europea de ciudadanos de otros países, sobornando a muchos países que, a cambio de cooperación, a cambio de ayudas, a cambio de acuerdos comerciales, se convierten en gendarmes de la Unión Europea. Yo diría que la Unión Europea, pese a su retórica, pese a la reiteración de una retórica defensora de los derechos humanos, está creando un espacio territorial, a veces visible, a veces invisible, de no derecho. Y que en el fondo, al final, lo que están generando en la Unión Europea es una especie de apartheid con espacios vedados. ¿Ves? Un apartheid quizá no tan visible ni tan, ¿no? tan chocante, tan aberrante como el que se veía en Sudáfrica, pero es un apartheid de hecho, con espacios vedados a determinadas personas que están viviendo en nuestras sociedades. El capitalismo está basado en la explotación, como todos sabemos, y la distribución del producto social conlleva la raíz de la desigualdad. No solamente en esta distribución de explotación, sino también que el capitalismo necesita crecer permanentemente y que este crecimiento, todos estamos también informados aquí, que conlleva a la concentración y a la centralización del capital. Es decir, que son las grandes empresas y los capitales financieros los que controlan la economía mundial y debilitan a la vez los espacios políticos. Y esto yo creo que tiene una traducción clarísima en la Unión Europea. La Unión Europea es la institución menos democrática que existe. ¿Alguien ha oído hablar del Parlamento Europeo en los últimos 3 años? Realmente no sirve para nada. No sirve para nada, no le hacen caso, por lo menos. Entonces, si miramos un poco la Unión Europea, nos podemos dar cuenta de que la Unión Europea ha, yo diría, facilitado la integración entre los gobiernos y los capitales. Muchos de ustedes sabrán lo de la Mesa Redonda de los Industriales, que se crea en 1983 en la Unión Europea y que desde entonces marca las pautas de la Unión Europea. La UNICE, que es la patronal. Bueno, todos estos tienen, me atrevo a decir, miles de lobbies en Bruselas y realmente son los que cortan el bacalao. Inequalities are the consequences, but also the causes of the crisis. Inequality is not a status, but a social relation. It is not a dysfunction, but a system. It's a cardinal aspect of our society, and especially in the period of the financial market capitalism. To speak only on inequities can mask the basis of the real problems and the core of this evolution. Inequities are not a marginal phenomenon, an accident. They are increasingly structuring contemporary rent capitalism. My fourth political assessment is that the development of inequalities in societies creates not only social fragmentation, but also ideological and political poison. Increasing inequalities destroy social cohesion, engender resentments, and create growing opposition within
the subaltern classes. When I say subaltern classes, I think on what we say in French, classe populaire et classe moyenne. So it's a large expression. Under the conditions of a highly complex situation, social and political actors are called upon to help citizens acquire a true power of interpretation, which will in great part condition their capacity to position themselves, to go beyond the sense of powerlessness, to unite and to act collectively. And so I think that a modern class interpretation of inequities is one of the pieces in the puzzle we have to try to compose in order to give the possibility to people to reappropriate their citizens' function in our societies. Thank you. Esta Europa mítica que les contaba antes, Beveridge Keynes, redistribución, igualdad de oportunidades más paz, estalla, desaparece o empieza a desaparecer, también hay que decirlo todo, naturalmente y como factor determinante por la desaparición de la Unión Soviética y de la posibilidad de que existiera un modelo en la realidad alternativo al neoliberalismo creciente, y entonces empieza la Europa de las desigualdades, que no empieza con la crisis de 2008, que empieza en los años 90, empieza con el consenso, en ese caso de Bruselas, copia para Europa del consenso de Washington. Junto con el estallido del mito europeo, estallan también, o están estallando también, los mitos, aunque insisten en ellos, con los que se nos quiere vender una esperanza o una zanahoria para seguir existiendo. Por ejemplo, cuando De Guindos dice, bueno, vamos a salir de esta crisis con el crecimiento. Crecimiento a estas alturas y con las desigualdades existentes es poco más que una cáscara vacía, no significa nada. Del consenso de Washington al consenso de Bruselas hay naturalmente una unión clara que desplaza geográficamente un mismo proyecto, el de esa globalización que nos dijo que nos iba a salvar de la miseria, de la pobreza, etc. Bueno, Clinton se hartó de decirlo, ¿no? Por ejemplo, y que de hecho ha sido la constitutiva de las grandes desigualdades, pero que el consenso de Washington ha llevado a la constitucionalización de las desigualdades, pues con los pactos de estabilidad y crecimiento, con el pacto del Euro Plus, etcétera, etcétera. Por tanto, vamos a ver cómo a esa Europa de unos valores que eran un mito, que se han convertido en desigualdad, oponemos unos valores que realmente contrarresten esta deriva hacia la desigualdad. Ese pacto social que significaba que los capitalistas se dedicaban a la economía, es decir, nosotros no nos metíamos en la economía, pero los trabajadores pactaban un Estado social, ¿no? A cambio de no intervenir en la economía, o no tener una economía planificada, por decir una manera, ¿no? Economía libre más un Estado social. Bien, yo creo que digo una novedad, digo que ese pacto está roto. El problema de que ese pacto esté roto es que tiene consecuencias también políticas, ¿no? Que aunque sea obvio también que el neoliberalismo ha fracasado como teoría económica, por eso estamos en una crisis tan grande, ¿no? Ha triunfado terriblemente como hegemonía cultural. Es decir, los valores del neoliberalismo, a pesar de la crisis económica que demuestra la invalidez del proyecto, en términos culturales es absolutamente mayoritario. Es decir, los trabajadores creen que no hay alternativa. Ese triunfo cultural que está en el campo de la batalla de las ideas, a mí me parece que todavía en la izquierda no lo hemos combatido tan suficientemente como deberíamos, porque es algo absolutamente central, o a mí me lo parece, el convencer de que sí se puede, que sí hay alternativas y que además algunas ni siquiera son excesivamente difíciles. Las mujeres somos el último eslabón de la cadena. Las mujeres estamos siendo doblemente explotadas. Por un lado, se nos utiliza como ejército de reserva para ocupar los trabajos más precarios, contratos temporales, a tiempo parcial, y por el otro lado se nos recluye en casa para que hagamos el trabajo doméstico y el de los cuidados de las personas dependientes. Todas las medidas que he citado y que se han ido citando agudizan las desigualdades
las desigualdades y a la vez los derechos de las mujeres se ven amenazados y sufren una grave regresión. Primero, porque se destruye y se precariza el empleo del sector público, que es altamente feminizado, lo que conlleva a que muchas mujeres vuelvan al hogar y aumenta la feminización de la pobreza. Segundo, porque se deja de prestar los servicios de atención y cuidado a las personas dependientes, que este trabajo vuelve a recaer en las espaldas de las mujeres. Se suprimen las partidas que ya eran escasas para políticas para igualdad. La igualdad de género en Europa, en una Europa de las desigualdades, ya no es una prioridad. Se están recortando drásticamente los recursos para la erradicación de la violencia de género, dejándonos totalmente desprotegidas de la violencia machista. En definitiva, perpetuar la austeridad agudiza las desigualdades de género. La legislación en España relativa a las personas con discapacidad es una legislación importante y, sin embargo, su aplicación es muy escasa, muy limitada. La Liondau, que es todo un programa, al propio título, Ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal. Bueno, pues esa ley realmente es un catálogo de intenciones, que está bien, pero que no resuelve desde un punto de vista ejecutivo, operativo, los problemas. Después nos llega la Ley de Dependencia. Estamos en diciembre de 2006. La Ley de Dependencia sí que supone un avance importante. Pero claro, llega ya la crisis y empieza el desastre en cuanto a la Ley de Dependencia. Se empieza a desmantelar la ley ya con el gobierno Zapatero. Ahora, desde luego, con el gobierno Rajoy muchísimo más. El decreto de 13 de julio de este año es determinante y la previsión de los presupuestos generales del Estado del 2013 pues ya desmantela prácticamente. Hay quien dice un desmantelamiento controlado y hay quien dice, creo que con más razón, un desmantelamiento descontrolado de la ley de dependencia. Los que provienen del territorio de donde vengo yo, la Comunidad de Madrid, sabemos muy bien que el Partido Popular, que ha utilizado algunas comunidades autónomas como Valencia, pero sobre todo Madrid, a través de la expresidenta ya Esperanza Aguirre, ha puesto en marcha todo el concepto liberal en todos los aspectos de su gestión, el concepto liberal del máximo exponente de poner en valor el individualismo frente a lo colectivo, y desde hace mucho tiempo esa teoría que había hecho el Partido Popular la ha puesto en marcha. La ha puesto en marcha y con éxito ha ido desmantelando todo lo que es la sanidad pública. Reducción sistemática de partidas de gestión pública, es decir, partidas que hacen referencia a la atención primaria, a la atención especializada, a las inversiones, a personal, lista de espera, etcétera. Aumento de recursos públicos a la sanidad privada, a la iniciativa privada. Y hay que decir que efectivamente la sanidad pública en nuestro país tiene una deuda importante por tres razones fundamentales. En primer lugar, tiene una deuda importante por la escasez de recursos presupuestarios que existen en nuestros presupuestos, en la amplia mayoría de presupuestos para partidas de gestión pública. En segundo lugar, por el elevado gasto farmacéutico, que es verdad que en los últimos años se ha hecho un esfuerzo por racionalizar el gasto entre todos los gobiernos y que está teniendo éxito, pero que en todo caso desde hace mucho se tenía que haber puesto. Y sobre todo, tenemos una deuda sanitaria importante por el proceso de privatización a la que está siendo sometida la sanidad pública, transfiriendo partidas públicas a la iniciativa privada. Y ahí, en ese marco, en esos nuevos hospitales, donde, repito, lo gestionan las grandes empresas constructoras y que en el medio y largo plazo, al final, mediante una serie de cánones, al final son muchísimo más caros que si se hicieran por los antiguos y los tradicionales métodos de gestión pública. Eso es lo que crea deuda sanitaria. So, in Greece, with the rates of unemployment galloping every day, and we have an expectation, a high expectation of achieving the high score of more than 35% next year as a rate of unemployment, you can easily understand that the first victims are the women, as everywhere else. So women stay at home. And the more you stay at home, because you're unemployed, a man or a woman, the more television you're looking at.
because it's the only thing you do and it's free. So, what's going on in Greece nowadays? Let's talk television. Good old traditional values, that is. The new old identity of Greek society. The good old times where the girl was looking, seeking, and finding the dynamic, good, still rich boy. It doesn't matter whether the girl, the woman, had a degree. It doesn't matter whether she had a career or not, because the main thing to do is to abandon everything in order to achieve your romantic happiness. In this situation, that is not a very pleasant thing to say, my idea is, and my motion is, that we do have a very difficult goal to achieve as left people internationally. The problem is that the good old ideas and the neoliberalistic form of acceptance to these ideas have a very interesting fact in their way of presenting things. The pleasure factor. They are not lecturing you. They help you understand what you have to believe in by the time you're relaxing yourself at home. It's so easy, it's so funny, you do it, I do it, and everybody else does it. We, as left, have a, let's say, more difficult tradition. The tradition of raising up a finger and pointing at people. The tradition of lecturing people. The tradition of being always angry. But the results of this situation and the results of making ourselves being presented as being always angry alienate us from the great percentage of the society that it's so tired and so affaming and so really not able to be angry anymore every day, every moment. So what we need to do, in my point of view, we need to deconstruct our stereotypes of facing cultural products or facing cultural work addressing society, and we need to find a deep and to present the deep connection between the neoliberal policies towards establishing a status of acceptance for the good of values, and at the same time we need to find in ourselves to have a dialogue upon and to establish a culture of tolerance, reinforcing the humanistic values and aspects that we can never exclude from our vision and from our narrative. Nosotros y nosotras decidimos en el Congreso de París que íbamos a presentar una iniciativa ciudadana que nos lo permite. Es de las pocas cosas que permite el Tratado de Lisboa, los diferentes tratados, para conseguir 1 millón de firmas que pidieran fundamentalmente una banca pública que financiara proyectos creadores de empleo y de apoyo a los servicios públicos. Para pedirlo nos basamos en la Constitución de la propia Unión Europea, en los principios de la Unión Europea, donde se recoge eso, que hay que apoyar los servicios públicos, que tiene que haber formas de crear empleo, y la Comisión nos deniega la posibilidad de esa recogida de firmas, porque no por defectos de forma, que bueno, sino porque dice que los tratados europeos no permiten que eso se realice. Yo, desde luego, me alejo mucho de los que dicen que hay que salirse del euro y que Europa no sirve, si no digo más Europa, pero nuestra Europa, nuestro modelo de Europa, tenemos que refundarlo, tenemos que construir un frente europeo y, desde luego, tenemos que construir un frente europeo con una plataforma mínima de cosas que podamos compartir todos y todas. Esta plataforma te la asume millones de personas, cientos de millones de personas en Europa. Construir de abajo arriba, porque lo de las movilizaciones europeas, ¿yo qué queréis que os diga? Es que me lo creo poco. Debe ser porque estoy en Bruselas hace un año. Yo creo en las movilizaciones construidas de abajo arriba. Tenemos que hacer movilizaciones en el pueblo, en la ciudad, en la región, en la comunidad autónoma, en la nacionalidad, en el Estado, y luego de ahí sí que podemos pasar a un ámbito europeo.
He dicho que sería breve y cosas que van a salir en ingredientes en la pizza, pues ya os imagináis, que es difícil, evidentemente, pero que es más necesario aún hacer lo que hacemos, que no hay varitas mágicas, que no hay consignas y que no hay que confundir el instrumento con el objetivo, que la disyuntiva es o seguir igual e ir al precipicio o entrar en cambios de radicalidad y sinceridad para otra Europa, y que será solo desde la confluencia cómo conseguiremos casar, unir, confluir lo social y lo político para que realmente podamos producir una alternativa. Nos propusimos, y decía en la inauguración ayer, que un objetivo de esta reunión era pasarlo bien. Yo os puedo asegurar que me lo he pasado extraordinariamente bien. En esta libreta me llevo pues una cantidad de ideas y de buenos ratos que van a permitir una digestión lenta. Hoy acabo con lo del poeta diciendo que efectivamente este es catalán, se llama Martí Pol, pues sí, que tot està per fer i tot és possible, todo está por hacer. Todo es posible.